sen deve petimba se forzande por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. Uy, mi amor, yo quiero nacer diré, talla como além. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. Siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. Buen día, buen día. ¿Están durmiendo? ¿Qué te pasa, Daniela? Buen día. No, si te vas a tarde. Oye, no te digas eso. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. En este momento estamos disfrutando de este cocido quemado tradicional de Campesino. Altamente recomendado. Nosotros ya preparamos nuestro termo. Ya estamos listos para el desayuno y salir a grabar. Saludos a todos. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo país.
charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto pa' contigo. ¿Qué tal, gente? En Bahía, chapá. Llegamos a la ciudad de Altos. Altos es la primera reducción guaranítica franciscana del Paraguay y de Río de la Plata. Vamos a conocer todo este lugar maravilloso, así que les invitamos a que nos acompañen. ¿Cómo te va? Bien, excelente. ¿Cómo te va, César? Bien, excelente. Tranquilo, Gusto Juan. saludarte, bienvenido a Altos. Gracias por recibirnos a tu ciudad. Muy encantado por recibirte y por venir a conocer Altos, a mirar lo que tenemos. ¿Qué es lo más lindo que tiene la ciudad de Altos? Lo más lindo, la belleza, la naturaleza. Altos es un paraíso. Vos sabés que podemos observar a simple vista la limpieza de la ciudad. Lo más importante, Y el orden. recibir a los turistas, la gente que nos visita con un ambiente agradable, limpia, es lo fundamental. Hablando de turismo, la ciudad de Altos creció muchísimo en ese punto. Así El mismo, turismo es muy fuerte en Altos. y ahora estamos rompiendo con todo. En la parte de turismo es más, el 24 de este mes de septiembre vamos a tener el festival de Luis Alberto del Paraná, que cada año lo hacemos aquí en nuestra ciudad, en esta plaza. Ahí en la esquina de la casa antigua, ahí fue la casa del Luis Alberto del Paraná, que es uno de los músicos íconos de la música paraguaya, conocido a nivel nacional e internacional. Asimismo, cuando hablamos de Luis Alberto del Paraná, podemos hablar del mayor exponente de la música del Paraguay, que abrió caminos y, como todos ya saben, le tocó a la reina, estuvo con los Beatles. Sí, Y- impresionante. Y el grupo Los Paraguayos, ¿verdad? Es histórico, ¿verdad? Hasta hoy seguimos recordando y le tenemos un altar al Así mismo, nosotros querido como Luis Alberto del alteños, Paraná. como alteños nosotros siempre le recordamos, tenemos una linda historia, lugares turísticos que mucha gente viene y quiere conocer. Es más, con la parte, a través de la Secretaría de Turismo, nosotros a los visitantes le estamos acompañando fuertemente, porque hay muchas cosas que mostrar aquí en nuestra ciudad de Altos. Y en cuanto a la producción que produce la ciudad, Y tenemos una colonia que se llama Acuña de Figueroa. Acuña de Figueroa se le conoce como la ruta de la sandía. Ahí la mayoría de los productores trabajan en la producción de sandía. Es más, ahora ya están cosechando los productores de sandía ahí en la compañía. Tenemos producción del chorizo alteño, se me gusta. como así también la producción del café, el café Alto. Que Café también es se produce en riquísimo, Altos, sí. mira un poco. Y el tema de las artesanías, que mucha gente, la mayor parte de Itaguazú y una parte acá del casco urbano están trabajando fuertemente también. Y a través de la administración municipal estamos acompañando fuertemente a nuestros artesanos para que puedan demostrar y vender también sus productos. Qué bueno, así que para todos los fanáticos de la sandía tienen el dato, ¿verdad? Porque Así hay mismo, muchas sí. ciudades que se caracterizan por alguna fruta. Areguá, por ejemplo, la frutilla. Santa Elena, yo sé que es la mandarina. Y la ciudad de Altos por la sandía. La Así que sandía, muchos sí. fanáticos de la sandía por acá. Vamos En el programa. Van a estar también, mis funcionarios ya le van a estar indicando el lugar, la zona, entonces para que usted también visite la producción agrícola y puedan degustar también lo riquísimo que es la sandía de Altos. Ahí está. O sea que cuando dimos la noticia que volvían a Chapa, los oyentes de la radio en Palma ya me dijeron, oye, piruma tu cucarucha, ya te vas y ya trae por todos lados a sacarle su comida a la gente, su verdura, su fruta. Y la verdad es que cuando llegamos a las ciudades nos encontramos con mucha gastronomía, mucha fruta, mucha verdura, mucha comida, y es parte del encanto del paraguayo. Porque el paraguayo, pues, cuando te recibe con comida. Nosotros como alteños, encantadísimos en tenerte aquí en nuestra ciudad, Gracias, César. agradecerte por lo que estás haciendo, Gracias. por nosotros, por venir a demostrar a la gente de otras ciudades lo hermoso que es la ciudad de Altos y demostrar también lo que nosotros producimos. Eso es lo fundamental. Te agradecemos, bicho, por venir en nuestra ciudad a conocer y demostrar lo que nuestra producción alteña.
mismo. Eso es lo más importante, llegar a mucha gente para que la gente nos visite y conozca la ciudad de Altos. Ahí está, consumir lo que el Paraguay produce. Así mismo. Gracias, bicho. Espectacular. A las órdenes. Muy contento. Escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me dices tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. Siempre quiero estar, a pesar de los pesares y estos celos que no niego. Esta vida no merezco alejado yo de ti. Uy, mi amor, en años anteriores, en ediciones anteriores, el problema era la bombilla, que no sabía colocar. Ahora ya sé colocar, pero ahora el problema es que el tereré está muy frío. Tiene hielo y un poco de agua. ¿Y quién te toma tereré caliente? Entonces tienes que tomar mate. Eso tiene hielo y un chiquitito de agua. Permiso, permiso. De fuera ahí. Llegamos a la casa de don Alfredo Otto. Acá están sus productos artesanales. Chorizos Otto, la ciudad de Altos. Vamos pues. Permiso, permiso. Hola señora, yo ¿Qué te conozco tal? porque te veo en la tele. ¿Cómo andamos? Bien, bien, estoy sudando. Es posible. Un gusto y muchas Igual. gracias por la visita. Igual, muchas gracias por Adelante. recibirnos en tu casa. Sí, acá, a lo campañite. Espera, por No favor. te preocupes, así, No, así mismo acá. Así mismo. Bueno. Presentate pues señora acá para la gente. Yo soy la esposa de don Otto, Alfredo Otto, el choricero famoso de Altos. Muy bien, Alfredo. A mí me da el trabajo. ¿Y trabajo? Sí. Bueno. Oye, Ya, chátala y y producción. producción. Acá tenemos la morcilla, está la choricito tradicional, con la butifarra. Ambos. Sí. Acá Acá tenemos- artesanalmente. acá tenemos Oye, los yo, tres. guau. Doña Yapoy y la industrial, porque si no, compata la tradición. Hey. Ah, ella ahí me... Sí, así, porque la Tremenda. oye yo, guau, hilo. Butifarra. Hace... ¿Cuántos años que don Alfredo está con la producción? ¿Puedo pasar? Sí. Permiso. Señora, Sí, ya vengo. está en tu casa. Sandy, vení, probamos un poco. A ver. Riquísimo está. Es espectacular, probamos un poco este, sea. Demasiado rico. Nada más el chico me diste. Muy rico. Este es el jamón ahumado. Jamón ahumado. Más a mí, probá también este jamón. Muy rico. Ahora. Tererupá. Tererupá, sí. Y ajá, no la Ajá. porque no la... ¿Y vos hacés también con él? Mis hijos ya lo que hacen. Tú. Sí, Pero ya. vos hacías también. Sí, sí, Vos ya te jubilaste. ya me jubilé, ya le dejo a los chicos. Sí. Con babón Mi taruzú. y taruzú, Sí. partida. ¿Te gustan? Riquísimo todo.
Quiero que pruebe también el equipo. Sí. Yami, acércate pues. Tucu, Iván. Vení que Iván. Tucu Caru. Sí, pero va. No sé si querés con pan. ¿Qué tal Tucu el la ahumado? mandioca. Yami. Yami. Ya mira. Vení, come. Cuando la gente te invita a tener que comer. Sí, no te tenés que leer. No vaya a tocar todo que tenemos que comer el mismo plato. Ya estaba usando Tucu, Está bien. ¿Qué vos estás trabajando? Tranquilo. Me invita a otra señora porque me dice que no me da de comer. Mira acá. Gracias, así únicamente. La mandioca. ¿No le gusta? Bueno, estamos con doña Chela, Muchas gracias. la patrona de don Alfredo Otto, Sí, señor. que están en el rubro de los chorizos artesanales hace aproximadamente ¿cuántos años? Y 120 años por ahí. Es posible, empezó Vino con los abuelos alemanes. los abuelos alemanes de tu marido, Sí. Bisabuelo de mi esposo. Ya. bisabuelo, Sí. Los que trajeron la receta. bisabuelo, Abuelo. abuelo y el- Alfredo. Alfredo, ya. El bisnieto ya. Tercera generación. Sí, ya. Y esta receta vino directamente desde Alemania De Alemania, sí. y se sigue cumpliendo a rajatabla la receta. Así es. Tenemos chorizo normal, tenemos butifarra, Morcilla, tenemos la morcilla jamón. y el jamón ahumado, que es una delicia. Todo está muy rico, pero es una receta alemana que se sigue realizando en la ciudad de Altos Sí, señor. hace más de 100 años, así que qué mejor que brindar con nuestra Coca-Cola retornable. Este para dar líquido Ahí llega don Alfredo. y justito para brindar con Coca-Cola llega el bisnieto. Sí. Vamos, sentate, doña Chela, con nosotros. tal? ¿Cómo te Alfredo? Vai, chava. Y por ahí, sentate, pues. Justo queremos brindar ahora con... ¿Sabés cómo crear una receta mágica? Solo debes seguir estos pasos. El primero, invita a toda tu familia a la mesa. Segundo, disfruta de tu comida favorita con una Coca-Cola retornable. Por último, lleva tu botella retornable vacía a la despensa para intercambiarla. Y repetí para ahorrar en cada comida. Porque con Coca-Cola retornable pagás solo por el líquido, el sabor y la magia. Devolveme para retornar. Coca-Cola, magia de verdad. Tu bisabuelo trae la receta de Alemania. ¿Qué zona de Alemania viene tu bisabuelo? Eso no sé un poco cómo se llama el lugar donde Pero vino. Alemania. De Alemania, de Alemania. Le enseña a tu abuelo a tu papá. Y, Los cuatro generaciones son. y también mis Bisabuelo, hijos, abuelo, tu papá y vos. también mis hijos y mis hijas ya. Quinta pueden hacer. generación. Sí, ya pueden hacer. Está mi hermano, uno que hace también, que es Juan Otto, también se dedica a esto. Entre dos estamos de esa familia lo que hacemos. ¿Y qué se puede mencionar en la receta? Y carne de cerdo puro y los condimentos. Y tiene una medida especial que le pone por kilo. Por kilo eso se le pone a la carne, pero para no pasar el gusto, y se cocina con leña de pomelo, naranja, cítrico. Todo cítrico. Cítrico poder cocinar en esto. ¿Y dónde vos cocinas eso? De acá a 2 kilómetros queda nuestra pequeña fábrica de embutidas donde hacemos. Y ahí cocinan. Ahí cocina todo, la morcilla, la botifarra, por ejemplo, es hervido nomás. Y después todito ahumado, jamón, costilla, tenemos todo ahumado. No sé si ya probaste. Probamos, estos jamones ahumados son deliciosos. Y lo que sentí en el sabor es que no es invasivo el condimento. ¿Cómo eso? Y se siente muy rico, se siente el sabor de cada Sí. producto. Sí, sí, Porque viste que hay veces que vos sentís más el condimento que el producto. exacto. Y por eso tiene su medida en por kilo. Vos tenés una cantidad de carne de cerdo y ahí le pones una medida nomás los condimentos para que no pase, para que salga bien. Y esta es la butifarra. Esa es la botifarra. Este es hervido. Hervido, cerdo puro, hervido. Carne de cerdo. Hasta parece que ya tiene limón. Tiene limón. Sí, tiene limón. ¿Tiene? Tiene limón. Epa. Yo soy de Experto. buen comer. Experto en saber todo. Y Se siente riquísimo. no sé si
Demasiado le agradezco a ustedes No, para nosotros un gusto. por venir a mostrar a través de ustedes. Nosotros llegamos a la gente también. Y O eso, sea que yo cuando empiezo a comer, algo que me gusta muchísimo, no hay para más felicitarle a ustedes por promocionar las cosas nacionales. Hay las chipas, hay miel, están con los artesanos ahí para ayudarle. Porque ustedes hacen estos programas, nomás conocemos, se conoce. Y le agradezco a todos los que vienen de otro canal y a ustedes por promocionar la cosa artesanal. Esa es la idea, ¿verdad? Apoyar la producción artesanal, en tu caso nacional, porque vos ya sos paraguayo. Sí, ya paraguayo, alteño. Alteño. Así De que, la compañía Aguará. Aguará. Aguará sería nuestra compañía acá a 2 kilómetros, pero ahora barrio San Miguel, que está por el 29, tenemos nuestra fiesta patronal ahí en la compañía San Miguel Aguará. Qué bueno. Y también te invitamos ahí si podés pasar ahora. Hay un Decime tiempo. que va de todo esto. Todo. No, así que nosotros somos los agradecidos porque nos recibí en tu casa y nos hablaba un poco de tu producción, de tu receta que tiene más de 100 años, una receta bastante antigua. Se mantiene. Que se mantiene. Y queremos brindar. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, y cobra, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país. Sen deve petimba, se forzande por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida. Bueno, queremos agradecerte, Iván, por acompañarnos en este programa. Iván se encarga de la parte turística de la ciudad de Alto. Siempre les recibe a los turistas y les explica un poco la historia de este lugar. Hablamos de lo que es ese monumento al cual nos estamos yendo en este momento y el nombre de esta plaza, Iván. Sí, así mismo, esta es la Plaza de los Héroes. Tenemos el monumento en conmemoración a los héroes del Chaco. Justamente este año fue que falleció el último contendiente de la guerra del Chaco, llamado Don Carmelo, muy conocido en la ciudad de Altos. Murió con 103 años. 103 años. El último es combatiente alteño. El último es combatiente alteño de la guerra del Chaco. Y este es el monumento
Este es el monumento en conmemoración a todos los contendientes de la Guerra del Chaco. Acá tenemos agrupación de excombatientes mariscales Tigarribia a sus hermanos muertos en la contienda chaqueña. El monumento a todos nuestros héroes y excombatientes. Así mismo hecho. Y hablando un poquitito de héroes también, pero con otra arma, ¿verdad? Que es la guitarra, ¿verdad? Este es nuestro embajador de la música, de su arma, de su guitarra. Y con eso llevó el nombre del Paraguay a todo el mundo. A todo el mundo. Luis Alberto del Paraná. Uno de los más grandes exponentes de la música paraguaya, Luis Alberto del Paraná, que justamente fue nacido en la ciudad de Altos y también vivió durante su juventud aquí. Tenemos compañías, en una de las compañías que se llama Yacaré, es donde él vivió su niñez, para luego en su niñez, adolescencia, mudarse ya acá en la parte céntrica de la ciudad de Altos, donde vamos a indicar luego dónde es su casa, ¿verdad? Que no estuvo tampoco mucho tiempo porque luego ya se fue por Asunción y rápidamente luego se empezó a expandir lo que es su talento y lo que le llevó a recorrer todo el mundo, llevando lo que es la música paraguaya y su talento por todo el mundo. Con respecto a la historia de Luis Alberto del Paraná, él arranca su música en la ciudad de Altos o después viene la música al salir de acá. Y por supuesto que en su niñez él en todos lados ya fue reconocido por su talento, así como muchos que empiezan de abajo, por decirlo así, ¿verdad? En los colegios, en los festivales. Ya cantaba él acá. Exactamente, pero el boom de su talento es en su juventud, justamente, que fue lo que le impulsó a recorrer todos los países del mundo prácticamente. Nosotros tenemos en conmemoración a Luis Alberto del Paraná colegios, avenidas. También tenemos uno de los más grandes festivales que se realiza en septiembre, justamente. La historia de la ciudad al recibirnos el día de hoy ya nos comentaba que esta es la primera ciudad guaranítica franciscana del Paraguay y del Río de la Plata. Sí, es la primera reducción guaranítica franciscana del Paraguay y del Río de la Plata. Es una de las ciudades más antiguas del Paraguay. Tiene 485 años, fue fundada en 1538 por Domingo Martínez de Irala. Todo este casco céntrico urbano que estamos viendo, estas casas coloniales, fueron construidos y planificados por los franciscanos. Un poco hacia esas casas antiguas. Y si nos damos cuenta por la planificación urbana misma, todas las dimensiones de la calle tienen las mismas medidas, todas las calles. Es un cuadrado perfecto y tiene un diseño en la cual, si es que esto desde aquel entonces se respetaba, por ejemplo, íbamos a tener de un lado el tendido eléctrico y también de un lado todo lo que es la parte de las cañerías de aguas. Entonces del lado de la calle iba a ser libre para que se pueda plantar árboles grandes. Entonces el lado donde están todos los tendidos y todos los ductos de agua no van a llevar árboles grandes. O sea, de esa manera se planificaba todo esto. O sea que es una planificación perfecta prácticamente de lo que es la ciudad de Altos. Vos mirá hacia allá, Sandy, mirá lo que es el corredor perfecto. Y esta casa bastante antigua y este horcón habrá sido de la época también, de antaño. Y esto lo lindo, Iván, es que esto se mantiene, todas estas construcciones se mantienen intactas. Totalmente. Esto se mantiene por parte de las familias a las cuales les quedaron estas casas. Y como lo estás viendo también, todo lo que es estructural se mantiene de forma impecable. Y lo más importante es que mantiene su esencia. Si nos fijamos, por ejemplo, en la reja de esta ventana, es prácticamente artesanal, es algo que no es que se quitó y se puso otro. Las puertas, todo esto, por ejemplo, mantiene toda la esencia. Todo desde la época. Exactamente, así mismo. La fecha fundacional de Altos es el 10 de agosto, es la fiesta fundacional y la fiesta patronal de Altos, que es San Lorenzo Mártir. O sea que el 10 de agosto es una de nuestras fiestas más grandes también. Y fue fundada el 10 de agosto del año 1538 por Domingo Martínez de Irala.
1538. Así mismo. Podemos decir que es una de las ciudades más antiguas del Paraguay. Podemos decir que es, y está entre la segunda ciudad más antigua del Paraguay. No quiero no entrar en debate porque hay varias ciudades que se posicionan de esa manera, entonces lo que te puedo decir es que es una de las ciudades más antiguas del Paraguay. 10 de agosto del año 1538 fue fundada la ciudad de Altos. Así mismo. Si nos vamos un poco hacia allá para observar esa otra construcción antigua. ¿Y estas casas datan de qué año más o menos? ¿Se puede decir que es de...? Mira que la iglesia fue la primera reducción guaranítica franciscana, como te había dicho, que fue de 1538. Claro. Entonces toda la planificación urbana estaba preparada para que se centralice todo lo que tenemos siempre, que es la comisaría, registro civil, el juzgado de paz, todo eso se centralizaba. Entonces esta planificación urbana forma parte de lo que fue la instalación del templo San Lorenzo Mártir, que es uno de los templos más antiguos. Si se pueden fijar, ahí tenemos el dibujo de una flor, ¿verdad? Así mismo. Y eso que es de la época. Realmente una ciudad que conserva su atractivo histórico. Así mismo. Y Altos también, o sea, en realidad Cordillera fue muy conocido como el departamento cafetero, en los cuales Altos fue uno de los que impulsaba fuertemente la producción de café, hasta que en un tiempo no muy lejano de aquí ya empezó a invadir unos virus a las plantas. Entonces mermó bastante la producción de café en Cordillera y en Altos también. Pero en Altos nosotros mantenemos todavía lo que es dos producciones diferentes. Una es el café Cayo, que es de la familia Santa María, y el otro es el Mocafé. El Mocafé también es un café artesanal que se sigue produciendo aquí, por ejemplo. Si bien la semilla ellos traen de otro lugar, ellos mantienen todavía la receta que viene de generación en generación también. El Mocafé ya no es un café comercial, es un café que se prepara y ya tiene quienes van a comprar de ellos, por ejemplo. Entonces ellos no se preocupan tanto por publicidad y cosas así, pero siempre están abiertos a mostrarnos todo lo que es la parte histórica, de dónde viene toda esta historia y cómo es que vino y se instaló en la ciudad de Altos también. Ahí está. Impresionante, así que seguiremos descubriendo más historias de esta hermosa ciudad, la ciudad de Altos, el día de hoy en Baixapa. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino. Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de Campe. Un tereré de campeones. Va a terminar, no me quiere. No me quiere, me quiere, 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 no me quiere. Te dije. Eso es adivinanza mundial. Una vez más adiviné. Encontramos con don Clemente. ¿Qué tal, don Clemente? Baixapa y Ponaiterei. Bueno, este día allí cuatan Baixapa y por la Yopara, el ingrediente fuera la historia que la youtura de ahí. Ah, bueno, ya está por partes. Sí. Bueno, Yopara ni está clase hoy Yopara.
Pero últimamente lo que más se conoció es el yopará más reciente, que es el yopará quesú. Ese apenas tiene un siglo de vigencia. Sin embargo, y también el término yopará también es nuevo. Todo se conocía como locro y había un montón de locro que después le vamos a hablar. Pero esta vez vamos a hacer el yopará quesú, que para eso voy a utilizar el poroto San Francisco con locro. Mi secreto para que el yopará salga suculento, yo pongo el doble de poroto y la mitad de locro, porque el locro no aporta sabor. Bueno, entonces para que salga más, para que tenga más suculencia, entonces con eso. Para esto yo voy a necesitar fundamentalmente entonces, es el queso, voy a tener la leche y crema de leche. Y después todas las verduras que ustedes ven acá y las especias, cualquier cantidad de especias. Y después vamos a hacer el segundo yopará, que es el curepicue yopará, que también es de uso muy antiguo y es una tradición de nuestra familia Misiones, de que la patita o todos los desperdicios de cerdo se utiliza con poroto. Pero hay gente que suaviza un poco con la presencia, con la incorporación del locro, suaviza. Y entonces, y ahí sucede de que ya estamos teniendo un yopará. Al mezclar es yopará. Entonces hoy vamos a probar y vamos a mostrar dos tipos de yopará. Pero ¿cuántos tipos de yopará existen, don Clemente? Bueno, existe mucho. Nosotros estamos haciendo desde hace 15 años en la Dirección de Acción Cultural de la Municipalidad de Asunción y Manzana de la Ribera. Hace 15 años que empezamos a pregonar las comidas tradicionales del Paraguay, como también el del yopará, y empezamos a investigar. Yo he encontrado en libros, en registros muy antiguos, por ejemplo, el del yopará Cecina Pirú, que encontré en un comentario de Hernán Darias, que era gobernador varias veces en nuestra provincia del Paraguay, y era el repartidor de ganado, y él dice en uno de los documentos de que él siempre sale aviado con locro, poroto y cecina, y guisan con eso. Entonces eso también significa, ellos le llamaban locro, pero hoy en día esto es un yopará, que también vamos a revivir. Son 8 lo que nosotros vamos a revivir esta vez. Y 2 a 3, pero eso vamos a hablar ahora cuando tengamos un cartelcito así, vamos a ir hablando la historia de cada uno. ¿Qué te parece? Claro que sí. Decime, el consumo del yopará cada 1 de octubre es por algo. Y vamos a hablar un poco también de esa historia, de esa parte de la historia y de la leyenda Caray Octubre. Perfecto, perfecto. ¿Pero ya quieres ahora o ya vamos a irnos ya a la cocina? Ñambo pupu pupu ma, el una ñandende pea, pero bien dende. ¿Cuántas horas de cocción aproximadamente? Y aproximadamente esto lleva 2 a 3 horas, pero para esto yo ya hice amanecer en remojo. Este ya está muy tierno, ya está tierno. Esto en un rapidito de ratito, en un santiamén. Vamos a precisarla, de a poco sal. ¿Qué necesita? Por la cambio. Pásame la otra de tu sal. Una cucharita. Sí, yuca. Sí. Después, ¿qué más falta? Oye, voy a de yuca bosa. Esto es cunatú. Un condimento especial. Ese. Cúrcuma. Cúrcuma. Voy a poner solamente a este. ¿Sí? Este es comino.
a fritar nuestras verduras. Sí, sí, señorita. Tenemos cebolla. Esto va a ser nada más que un rehogado, porque yo trato de cuidar, de mantener, de conservar las propiedades de los vegetales, porque nuestra cocina tradicional muchas veces ellos, por ejemplo, sofríen primero esto y directamente le ponen al poroto y se cocina en 2-3 horas. Ahí ya perdieron todos sus nutrientes. Al contrario, cuando los vegetales se cocinan demasiado, por ejemplo en las salsas, hasta dificulta la digestión. Encima de que no aporta casi nada. Salsina, por favor, señorita. Te traigo. Voy a mostrarle con el dicho que yo también hice. Claro. Toma. Sí, un poquitito. Dice que ya tiene sal, no está chiquitito. ¿Así? Un poquito menos, un poquito. Eso. Ya con las cubetas negras en baile y no, basta pues tema. Ahora le vamos a poner pimentón dulce. Dulce como yo. Y una cuchara más. No, normal. Tu cuchara normal. No, Clemente, vamos a poner para medida justa. Es muy bien. Es muy bien. Mejor que su sobre, que su parte. Está dicho ahí. ¿Usted la ñana de mi no, tengo que ver el primer besito y con cariño, pasión, ternura y... Está así, man. Ahora le vamos a agregar el tomate. Pochito. Otro secreto también, que siempre hay que agregarle a la salsa de tomate es un poquito de azúcar para evitar la acidez. Ya me compartió don Clemente su receta. Se va aquí Bueno, ahora vamos a alejar ya este. Ya está. Por acá. Ahí está. Y ahora le vamos a agregar un poco más de agua a nuestra... Un poco más, sí. Espera. Ya te traí una caipama. Sí, ya. A caipama. Y tiempo, ¿ves? Jesús. Bueno, de vez en cuando estamos revolver eso que no se pegue. Mamá, los videos se están pegando. Apaciguarlos. Cuidado. Ahí. Oh, bebé. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo, shemo, pirimba. Menta, limón, y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco, fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz. Soy campesino, soy mi país.
vale el sabor. Bueno, don Clemente, cuando ya año monguetata esa por mí, oye, ya la ñandera envió ya, la ñandera yo para. Hoy ponete Ya refrescáis mi. Bueno, ya continúa a mí, ya seguir. ¿Qué es el yo para? ¿Cómo nace el yo para? Ya ñaña esta curi, pero ñanda pura, la ñanda de olla. Bueno, yo para, como petenite no es otra cosa que el locro paraguayo. Y lo que pasa es que yo para es un término muy reciente, porque anteriormente se conocía solamente como locro. Y sabemos que el locro paraguayo durante la colonia, durante la independencia, hasta la guerra del 70, el locro paraguayo se caracterizaba por tener locro o con poroto o locro con poroto y diferentes tipos de carne. Y después, con el correr del tiempo, el locro se independizó semánticamente. Le decimos locro cuando solamente tiene el maíz blanco y le decimos yo para cuando se mezclan los dos. De ahí viene entonces el término de yo para. ¿Y por qué tenemos que consumir cada 1 de octubre el yo para? Bueno, yo para, la historia del yo para viene así, que cuando llegaron los españoles ellos tenían su locro. Locro es un término quechua que significa guisado y según Ulrico Smil ya describió el primer plato descrito por un cronista europeo en el año 1537, fue el de Ulrico Smil, y dice: estos guaraníes guisan, no utilizan el término guisan, sino cocinan sus carnes de caza y de pesca con maíz, poroto, calabaza, mandioca, batata. Y ese ya es un yo para, ahora ya es un yo para. Luego, con el correr del tiempo, incluso durante la colonia antes de 1600, le llamaban locro con la voz quechua, porque el locro es una comida de toda Sudamérica, incluso de América Central. Entonces, llegan acá los españoles y era el pan nuestro de cada día, porque arroz muy poco existía, posiblemente para la clase alta de la colonia, nada más arroz. Fideo ni qué esperanza todavía, todos los productos de la harina de trigo. Sin embargo, el locro y el poroto era la salvación y siempre se han combinado. Y llegan los españoles y someten a los guaraníes, que son los carios apacibles, porque están los carios malos, los rebeldes, a los que le llamaban payagua, que nunca se mezclaban con ellos. ¿Y qué pasa? Que los guaraníes durante la época precolombina nunca pasaron hambruna, porque la gente relaciona con hambre, con miseria. Nunca, porque vivieron en abundancia, vivieron de la caza, la pesca, la recolección y, por supuesto, lo que le caracteriza a los guaraníes, los neolíticos, es el cultivo, porque ya llevaban una vida semisedentaria por 4, 5, 6 años en un sector hasta que se agoten el rosado o la roza, que significa echar monte, y de eso quemar y con eso fertilizar la tierra. Y entonces ellos vivían en abundancia, pero llegan los españoles, se le tiene que dar de comer a los españoles, se le tiene que dar de comer a su descendencia, se le tiene que dar de comer también a los nativos que fueron ya encomendados. Y las pobres mujeres, desde la época precolombina, se encargaban por el cultivo, por la chacra y por la cocina. Estas pobres mujeres se vieron obligadas a cultivar más y a cocinar más. Y de tal manera que llega generalmente octubre y ya no hay bastimento. ¿Por qué? Porque en esa época la cosecha era monocultivo, una vez nomás se cultiva. Y llegaba la escasez. Y para más los guaraníes, cuando llegaron estos españoles, encontraron con una festichola, con una comilona que duraba toda una semana de la primera luna entre el invierno y la primavera. En honor a Curupí, ahí viene esto del caray octubre. En honor a Curupí, para rogar una buena siembra. A esto les costó mucho a los guaraníes, a los españoles, especialmente a los religiosos, desterrar esta comilona y este despilfarro de los guaraníes. Les costó muchísimo. Ellos seguían con esto. Entonces llega un momento en que escasea esto.
¿Y qué hicieron, según Bartolomeo Melía, qué hicieron los sacerdotes franciscanos y jesuitas? Les creó un personaje, Caray Octubre, que trae miseria y que sale del bosque, porque Caray Octubre, como Curupí es el dios de la bonanza, de la germinación y de la fertilidad, entonces él le tiene atrapado a Caray Octubre. Pero generalmente cualquier día de octubre se escapa. Hoy en día solamente es uno. Eso tenemos que saber en cuenta, que esto es un proceso, es una evolución, de que nosotros recordamos solamente un día. Esto era todo el mes de octubre, el Caru, Guazú, Caru, Yopará, y de estos guaraníes eran toda una semana y después todo un mes. Claro, Dajaila 1 de octubre. Dajaila 1 de octubre, eso es muy moderno, es muy moderno. Entonces viene Caray Octubre, ahí está el origen de Caray Octubre. Viene Caray Octubre, sale y entra en la casa y viene a ver si hay abundante comida, no solamente Yopará, abundante comida en la olla. Y si no encuentra comida, le echa maldición de hambruna, de necesidad, hasta la próxima cosecha, que es en mayo. Así aparece entonces, y por mucho tiempo este Caray Octubre, le obligó a través del miedo a los campesinos, a los indígenas, a producir mejor, más cantidad y aprovechar mejor sus recursos. De ahí entonces nace la leyenda y la historia de Caray Octubre. La historia de Caray Octubre, sí, la historia de Caray Octubre. Fue creado por los religiosos. Haesende bepetimba, se forzande por él. Sí, señor. En otro menú con los amigos guaraní vamos a hacer un sándwich de chorizo toscano. Delicioso. Con alimentos guaraní llevamos el sabor al siguiente nivel, haciendo que cada bocado sea más fácil y rico que nunca. Dale guaraní a tu día y convertí tus comidas en momentos y experiencias inolvidables. Alimentos guaraní nos da un sabor para cada momento del día. Descubrimos también el verdadero sabor en cada bocado con guaraní, el idioma del sabor. Los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos. Siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides. En el año 1555 llegaron las 7 vacas y un toro pedido de Irala para que acá esto se empiece a criar la ganadería, y fueron los padres de la ganadería del Río de la Plata, desde Asunción, con la fundación de las 70 ciudades, acá se llevaban todo y se repartieron por todos los lados. Así que Paraguay fue el primer país que consumió el asado, la cecina, el guiso carretero, todo desde Asunción, chupando mate. Se fueron todos los conquistadores a repartir mate por todos los lados. Así que es también una leyenda de nuestros vecinos de que el mate es de ellos, que la carne, el asado es de ellos. No, de Asunción se fueron todos. Y con la gastronomía paraguaya, que es la fusión de la nativa con ingredientes españoles, por 300 años todo el Río de la Plata se alimentó. Recién mediados de 1800 vinieron los inmigrantes, especialmente en Buenos Aires, el Río de Janeiro y compañía, en Brasil, inmigrantes que no eran españoles, por supuesto, y entonces variaron un poquitito la cocina. Sin embargo, a lo nuestro nada le cambió. Este es el Yopará quesú, que es el más reciente. La gente empezó a consumir platillos a base de queso, y ahí aparece el locro con queso, y el locro, cuando tiene poroto, por supuesto ya es un Yopará, a lo que ya modernamente se le llama Yopará quesú. Luego tenemos el segundo Yopará, que es muy tradicional también. Recordemos que el locro y el Yopará, el más antiguo de todo, siempre fueron con carnes de caza y de pesca. Ahora ya vamos a saborear el Yopará que yo hice. Allá, don Clemente, se llamó. Sí, ¿Yo qué aporta? Yo qué me metes, conte de seguridad. Espera. El yuyito del amor. El yuyito del amor. Van saliendo los... ¿Yan de acá hoy te di, no?
Bueno, ahora ya vamos a disfrutar del Yopará que hicimos. ¿Qué hice bueno. o qué hicimos? Hicimos, ¿vale? Hicimos. Bueno, don Clemente, decime un poco, ¿cuál pico es tu receta mágica para que te salga así de rico tu Yopará? Bueno, mi secreto es que pongo el doble de poroto que del locro, porque el locro no aporta sabor ni suculencia. Y por supuesto, mucha leche, queso, en este caso un poco de crema de leche. Perfecto. Entonces ya saben, cada 1 de octubre tenemos que disfrutar, saborear un rico Yopará para espantar a Caray Octubre y a la miseria. A la miseria, así mismo. Y para mantener nuestra rica tradición paraguaya. Vamos a brindar también con una Coca-Cola bien fría que siempre nos acompaña en la mesa con nuestra comida. ¿Sabés cómo crear una receta mágica? Solo debes seguir estos pasos. El primero, invita a toda tu familia a la mesa. Segundo, disfruta de tu comida favorita con una Coca-Cola retornable. Por último, lleva tu botella retornable vacía a la despensa para intercambiarla. Y repetí para ahorrar en cada comida. Porque con Coca-Cola retornable pagás solo por el líquido, el sabor y la magia. Devolveme para retornar. Coca-Cola, magia de verdad. Llegó el momento de ponerle más potencia a tus aventuras. Subite a la Amarok V6 desde $49.500. Aprovecha esta inigualable oportunidad para subirte a la camionetaza más potente. Service cada 10.000 kilómetros. Menos idas al taller, mayor rendimiento, economía y seguridad. Volkswagen es más, es tuyo. Un traguito y amigos, siempre era un momento exacto pa' contigo ser feliz.